El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana y 11 minutos. Antes de conversar con el ingeniero Renato Carló, que ya está en nuestros estudios acá, a quien agradecemos anticipadamente, doy lectura a la opinión de un amigo oyente. Dice: buen día, ahí tiene el asambleísta Rodríguez de su propia medicina, y todos los de país son tan torpes, dice el amigo oyente, que ellos siguen el mismo camino. Esto en referencia a lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional. El día de ayer, para conversar ya con el ingeniero Renato Carló sobre el tema de la posible importación de medicinas desde Cuba por orden del gobierno, el día de ayer también se efectuó una reunión con el Ministerio de Industrias y Productividad para revisar el proyecto de reglamento para la fijación y control de precios de las medicinas o medicamentos de uso humano. ¿Cuál fue el resultado final, ingeniero Renato Carló, de esta reunión? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, hay que poner los antecedentes. Esto es un mecanismo de fijación de precios que ha existido toda la vida para supuestamente tener un control de precios. Mis críticas sobre ese mecanismo y sobre los que manejan este supuesto proyecto de consejos de fijación de precios fue en algún momento ya los escándalos que hubo al interior, en los cuales la materia prima en costo promedio tiene $40.000, pero sin embargo el Consejo, haciendo una regla de 3 inversa, en un producto importado, aceptaron una materia prima a $9.300 millones el kilo. Consecuencia de esto, pues la ampolla, el costo final era $1.800. Mi reclamo hacia el Consejo y la respuesta de ellos fue de que yo me había equivocado en los cálculos y que apenas era $3.200 millones el kilo. Pero no hay materia prima en el mundo que sí, que digamos que tenga ese costo. Entonces, yo creo que hay que romper los monopolios, en este caso de este producto, bajo las licencias obligatorias, que fue un esquema que el señor presidente en enero del 2009 ordenó, digamos, al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que proceda a hacer un reglamento para hablar de dar licencias obligatorias a la industria local. No son confiscatorias, son licencias obligatorias que están permitidas dentro de la Organización Mundial de Comercio cuando hay malas prácticas, en este caso bajo 3 parámetros. Uno, por abuso de precios en el mercado, lo que sucede en el Ecuador. Segundo, digamos, cuando exista una pandemia, que digamos la salud es prioridad del Estado, por lo tanto pueden dar licencias obligatorias. Y la tercera es que, habiendo descubierto un principio activo, no se le dé uso y alguien quiera usarlo. Esto, Renato, para que nuestros amigos oyentes estén enterados, se refiere a aquellos laboratorios que desarrollan medicinas, son propietarios de patentes, pero en su momento caen en estas 3 causales para aprovecharse del mercado, ¿no? Sí, yo creo que hay que aclarar algo, porque el oyente también a veces se confunde cuando hay una mala política y que es sancionada y que lamentablemente los ministros de turno no ponen en ejecución, es cuando desacreditan al medicamento genérico. El medicamento genérico no es nada más que si uno descubre un principio activo, la ley le permite que tenga 20 años de usufructo de ese principio activo. Del descubrimiento. Y luego de 20 años un día pasa a ser genérico, porque cualquier empresa que esté interesada en fabricarla lo puede hacer. Consecuencia del 20 años un día y que fenezca la patente, el precio por lo general cae a la 10ª parte de precio, no de calidad. Y siempre, digamos, quien ha sido y ha liderado el mercado durante esos 20 años trata de desacreditar al genérico diciendo que no es lo mismo, cuando es lo mismo, o sea, pero lamentablemente las autoridades no hacen respetar lo que el Código de la Salud impone. Yo creo que podemos cambiar mucho el escenario de todos los ecuatorianos, en los cuales me sumo yo, en la parte, digamos, de cuando usted tiene una consulta médica, el médico por ley le exige, digamos, de que él esté, digamos, acorde con él puede poner el medicamento comercial, porque le conviene, porque de pronto hay un incentivo de parte del laboratorio hacia él en algún momento, en parte, digamos, de participaciones de congresos, que ya eso lo ha hecho público el mismo señor presidente. Pero también tiene la obligación de poner un genérico al lado, y no lo hace. Asimismo, en la farmacia, también la ley obliga a que la farmacia acepte la receta con el medicamento comercial, pero también tiene que darle la alternativa de genérico. Entonces, no es que son los medicamentos caros, hay alternativas para los precios. Lo que pasa es que si usted tiene un negocio en el cual se gana el 20% y el medicamento cuesta $10 y el genérico cuesta $1,
lógico que le va a presentar la primera alternativa de $10. Lamentablemente en el camino, y hay que hacer conciencia con la clase médica, es que los pacientes no tienen para comprar el medicamento de $10. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Compra la 10ª parte de su medicamento o la receta y no se cura pues el paciente. Entonces hay que hacer conciencia por la clase médica de que efectivamente hay una alternativa y que la ley obliga a dar esa alternativa a todos los usuarios, en este caso todos los pacientes, digamos, que tengan acceso a una receta. En todo caso, la reunión de ayer sirvió para aclarar, fijar, me imagino que esto va a ser publicado, ustedes van a conocer ese reglamento sobre la fijación de precios. Ahora pasemos al tema de estos días, ¿no? Sobre esa alocución que tuvo el presidente de la República un día sábado, en que manifestó que la primera ronda se iba a trabajar en base a licitación, en donde participarán productores ecuatorianos, productores extranjeros, importadores, distribuidores, etcétera. Pero que la segunda ronda se iba a comprar medicamentos a Cuba y que lo que no tuviera Cuba se compraba a particulares. ¿Cuál es la opinión que tiene el ingeniero Renato Carló, además de ser presidente de la pequeña Cámara de Industria, también como farmacéutico? Bien, también hay que poner como antecedentes para que vean de dónde nace todo este tema. Cartas de intenciones hacia la Comunidad Europea generó, digamos, de que no haya ya una preferencia a la industria nacional, sino que todos entremos en un mismo inicio de la subasta inversa. Reclamos nuestros generaron también de que en el camino nos dé una preferencia con 38%, con 38 puntos iniciales en ventaja a los importados, pero los 38 puntos eran a discreción de las autoridades de turno, a lo cual también reclamamos. En buena hora que el señor presidente se enteró que efectivamente se estaban dando las cosas contrarias a las planteadas por él en septiembre del 2009, que tuvimos una reunión con él, en la cual él decidió que efectivamente para apoyar a la industria nacional había que dar prioridad primero a la industria nacional. Así que así se planteó, pero con un nuevo escenario, con Cuba incluido. Como siempre, los burócratas en el Ministerio de Salud, enquistados de anteriores gobiernos, hicieron una lista a su criterio, en la cual separaban de los 615 ítems, 190 para la industria nacional, 92 para los cubanos. Queríamos conocer las listas, fuimos negados de acceder a las listas porque supuestamente eso el Instituto de Compras Públicas no lo puede dar porque eso es del Ministerio de Salud. O sea, aquí estamos en un país que estamos hablando de transparencia, de socializar, de conocer todo para saber con qué velas uno juega. Entonces, hasta la que al final tuvimos la lista, pero no de los que van a comprarnos a nosotros. Así que nosotros, independientemente, empezamos a rastrear todos los medicamentos que están en el Instituto de Higiene registrados y que podemos participar. No eran 190, eran 258 productos que la industria nacional puede fabricar. Y no eran 92 productos cubanos, sino apenas 80, de los cuales 80 ya se hubo una reducción, una nueva reducción. Que son 80 medicamentos y 3 vacunas biológicas. Sí, ahora son 73 en total, y 3 vacunas biológicas. Pero las vacunas biológicas hay que hacer algo, hay que aclarar algo de Washington, de que el Instituto de Higiene también la fabrica, y la fabricó en su momento, pero lamentablemente el gobierno centralista, digamos, o los burócratas que trabajan en los gobiernos centrales, le quitaron el oxígeno al Instituto de Higiene. En el Instituto de Higiene hay técnicos que han fabricado ya este tipo de vacunas. Hay conocimiento, capacidad, sí, etcétera, hay para todo. fabricar Lo que falta es el recurso económico que se lo quitaron, y lo cual el señor presidente no lo conoce. O sea, no es que no tenemos capacidad de fabricar. Inclusive los medicamentos que se van a traer de Cuba son medicamentos que salió de la noche a la mañana por el Ministerio de Salud un listado. Que si nosotros hubiéramos conocido con antelación qué era lo que iban a comprar a Cuba, nosotros lo hubiéramos podido sacar del registro sanitario y fabricarlos aquí. Ahora, son 2 años que tenemos que esperar porque ya la compra es directa, porque ya hay una decisión presidencial. Es una decisión del gobierno. Una decisión presidencial, digamos, de que hay que ser recíproco con lo que supuestamente Cuba nos ha dado. Bueno, hay gente que se educa ya creo que la Universidad Latinoamericana, creo que la que se educan los médicos, y en cierta forma, bueno, hay que ver también qué es lo que va a pasar con ellos. O sea, los registros sanitarios se los van a homologar, o sea, no va a haber ningún análisis por parte del Instituto de Higiene para esos productos,
Pero también pedimos igualdad de condiciones para los ecuatorianos. A ellos no le van a pedir la fijación de precios. Esa es una parte importante. Mientras se está creando un reglamento para fijar y controlar el precio a los farmacéuticos ecuatorianos, específicamente con Cuba, ¿qué va a pasar respecto a precios? Ahora, hay que aclarar algo, el señor presidente no está de acuerdo con la fijación de precios. El presidente Él está de acuerdo con la libre competencia y que sea el mercado que se autorregule. Pero lamentablemente existe eso, y hasta que la ley de competencia se dé, que dicho sea de paso, en el borrador de la ley de competencia nos tratan como vulgares criminales a nosotros. Eso también tendríamos que ir también al Congreso a hacer nuestros planteamientos. Ayer estaba analizando esto con el asambleísta Rafael Dávila y le hacía caer en cuenta que en vez de hablar de antimonopolio, cuidado, vayan a hablar de antiempresa. Así es, o sea, ese es en verdad el punto final cuando uno lo observa desde la parte privada. De la parte pública, pucha, vamos a hacer los controles, pero eso no existe así. Pero bueno, lo que estamos pidiendo es que haya una igualdad de condiciones con Cuba. Si a ellos no le van a pedir fijación de precios, lo cual es un absurdo en una subasta en la cual el precio queda por debajo, digamos, de lo proyectado, porque por ejemplo empezaron por 1.500 millones y al mismo director del Instituto de Contratación Pública, Jorge Luis González, dice que no son 1.500, que son 1.100. Sí, así es. Pero en el momento que llegue la subasta no llegarán ni a 600. Y 600 son para 2 años, son para 4 instituciones, proyectados con una demanda de productos que van a expirar en las bodegas. Entonces estamos pidiendo que nosotros, o sea, porque la ley nos obliga a devolverle los medicamentos cuando expiran. Pero ¿quién sanciona a esos funcionarios que piden de más? Y voy a ponerle un caso particular. A mí me adjudicaron 350.000 frascos de salbutamol en el Seguro Social hace 2 años. Han pasado 2 años y solamente... yo tenía que entregar el 40%, lo fabriqué el 40% y solo me han pedido 10.000 frascos. ¿Quién me paga lo que tengo fabricado? La materia prima ya importada para poder cumplir con las entregas. Y así le pasó a entregas. algunas empresas, porque son unas proyecciones desorganizadas. ¿Cómo va a creer que no quiero? Bueno, pongamos un punto en el oriente. Pedía como 100.000 ampicilinas, pero si no hay a quién darle 100.000 ampicilinas. Aparte de eso, existe una idiosincrasia nuestra que somos fuera de serie. En una provincia del oriente, sí mismo, me pidieron a mí la factura de 4, porque no hay como tampoco poner un mínimo de despacho, sino que hay que despachar cuando ellos piden. La factura era de $4, el flete me costó $8. Y como los señores de la unidad de salud se lo cogieron porque tienen la potestad, mandaron a analizar al Instituto de Higiene de mi producto y me costó $400 el análisis. ¿Cuál es la utilidad? Por una factura de $4. De $4. Entonces, estamos mal. Y eso es lo que estamos pidiendo, que dentro de esas 4 instituciones públicas, que hay una proyección exagerada de productos, que hay una logística clara. Entonces nosotros estamos pidiéndole en Farma, que es la empresa farmacéutica del Estado, que nos vamos a ver mañana aquí en Guayaquil, estuvimos con ellos la semana pasada en Quito, que ellos se encarguen de la logística, que las regionales reciban los medicamentos y les distribuyan a las unidades pequeñas, y que nos evitemos todos estos maltratos a la industria nacional. Ahora, hay otro aspecto respecto a las medicinas y vacunas de Cuba. ¿Tienen registro sanitario? Supuestamente tienen registro sanitario en su país. Pero no en Ecuador, porque nadie puede importar un medicamento si no ha hecho el trámite dentro del país. Así es, van a homologarlos, o sea, van a hacer valer, porque supuestamente, y en eso no estoy de acuerdo con el señor presidente, dice que el sistema de registro sanitario de Cuba es más estricto que el de Ecuador. El presidente le han mentido y ojalá que no sea la misma persona que le miente siempre, previo, digamos, a las reuniones nuestras con la industria farmacéutica, porque el Instituto de Higiene fue recomendado por la Organización Mundial de Salud para replicar el sistema de administración y de control en Argentina, y recibieron una carta de felicitación que fue entregada a la ministra, en este entonces Carolyn Chan, y la carta la escondieron, porque lo que le interesa a esta burocracia enquistada en el Ministerio de Salud es aniquilar al Instituto de Higiene para llevárselo a Quito. Pero eso tiene que conocerlo el presidente no puede salir en un enlace sabatino a decir que Cuba tiene... Yo conozco Cuba y conozco las instalaciones de Cuba. Discúlpeme, nosotros en infraestructura física y en tecnología estamos mejor que ellos. Ellos tienen la parte de vacunas de la cual ellos, digamos, lo ponen como la gran panacea, pero nosotros lo teníamos. Lo que pasa es que le han quitado el oxígeno al Instituto de Higiene. Claro. No, y de paso hay que dejar ahí sentado que el Instituto de Higiene y Quita Pérez nace en Guayaquil por voluntad de los guayaquileños ante el abandono del centralismo. Así es. Y se llegó a ser más eficiente al punto hasta que los quiteños han debido de mandar acá a nuestro Instituto de Quita Pérez para que hagan las investigaciones, análisis,
es un factor de mérito y no de otra cosa. Si ahora se lo quieren llevar por un decreto... Siempre se lo han querido llevar. Siempre se lo han querido llevar. Ahora, volviendo al tema de Cuba, los medicamentos, si el presidente justifica porque vamos a suponer que es estricto el sistema cubano de control de calidad, etcétera, asumamos. Pero ¿qué pasa con el sistema de control de calidad de Alemania, de Suiza, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, que son bastante estrictos? Ya deberíamos hace muchos años atrás haberlos homologado y haber aceptado esas medicinas que ingresen libremente al Ecuador. No, efectivamente hay algo que ustedes lo pueden comprobar como medio de comunicación a través de los ministros de turno que sí están enterados. Aquí hay medicamentos que no se usan en otras partes del mundo. No coge como conejillo de India para probar. Para hacer las pruebas. Para hacer las pruebas. Y eso lo conocen los ministros de salud. Y eso es penado. Lamentablemente los ministros de salud de turno se hacen los locos, pero hay medicamentos que se utilizan aquí en el país y en los países de origen no se utilizan. Así que hay que ser estricto con la parte del registro sanitario, de efectivamente comprobar que usted ve en los medios de comunicación, retiran medicamentos a nivel mundial por efectos secundarios y supuestamente ya no estaban hechos todos los estudios. Bien, entonces ahora, eso hay que cambiar. Esta importación, que queda claro, no se sabe a qué precio, si se tendrán o no registro sanitario ecuatoriano. Todavía resta otra parte que el registro sanitario no van a tener. No lo van a tener. No van a tener porque no tendrían ni el tiempo para poder... No van a homologarlo. Siendo una decisión del gobierno de compra directa de gobierno a gobierno, los trámites, no se va a hacer licitación. ¿Quién va a decidir qué comprar, a qué precio comprar, cómo comprar? Buena pregunta. Las cantidades, las entregas. Están programadas las compras de acuerdo a proyecciones de estas mismas instituciones que, dicho sea de paso, vuelvo y repito, no tienen algo cierto. Nunca han llevado estadísticas, son unos desordenados. Adicional a esto, yo antes de hacer una compra masiva como la están haciendo ahora, tendría primero que acondicionar las áreas a donde van a llegar los medicamentos, por lo que los medicamentos en el oriente están almacenados bajo pésimas condiciones. La humedad y el calor allá son todo lo contrario a lo que se recomienda, digamos, para mantener un medicamento. Entonces, en eso no han escatimado, no hay una proyección de eso. Las cantidades, ya digo, yo creo que están demasiado exageradas. Los precios dicen que son competitivos. No sé que son competitivos. Por eso es que estamos pidiendo igual de condiciones. Si ellos dicen que son competitivos, nosotros aquí en Ecuador somos recontra competitivos. Y nosotros cuando conversamos con el señor vicepresidente en la semana pasada, me dijo, bueno, ustedes no tienen las mismas condiciones. Los salarios allá son ínfimos. Las cuestiones, digamos, de seguridad son ínfimas. Ustedes tienen un pocotón, digamos, de desventajas contra la industria cubana. Y hay que hablar con el señor presidente porque, o sea, no puede comprarse. Digamos, porque acá la respuesta debe ser, Renato, no sé si esa fue la respuesta. Acá se cumplen las leyes, acá somos exigentes, acá se le entrega a quienes trabajan en la fábrica, en los laboratorios, el equipo de trabajo adecuado, las mascarillas, las gorras. Entrar allá a una fábrica cubana da pena verlos sin camisa, sin zapatos, trabajando. Y yo a veces decía, ¿por qué no llegan allá los socialistas ecuatorianos a reclamarle y hacerle un sindicato a Fidel Castro y una huelga de los trabajadores, pues por las infracondiciones? Y que lo reconozca Lenín Moreno como vicepresidente ecuatoriano y que use eso como argumento para que diga que los laboratorios ecuatorianos gastan más o tienen más costos operacionales que allá en Cuba. Me parece una contradicción. Sí, o sea, él, yo sinceramente, yo creo que con temor me expresé ante él porque pensé, digamos, que tenía una idea. Yo creo que todos somos socialistas, todos, porque, digamos, nosotros no podemos, o por lo menos yo, y me atrevo a decir que ustedes no pueden ver con indiferencia a alguien que esté necesitando algo. Trabajamos por la sociedad. Así Desde ese punto de vista, entonces, somos socialistas. Todos somos socialistas. El sistema de allá es un sistema obsoleto, o sea, ese comunismo está fuera, o sea, yo no concibo cómo en un siglo XXI se puede vivir en las condiciones infrahumanas que viven ellos, o sea, hablan, digamos, nació Washington Delgado en Guayaquil X días, y tiene una ficha médica y cuando se va a hacer atender, no en Guayaquil, sino en Quito, electrónicamente conocen qué día nació, qué adoleció. Ese es el gran misterio de la medicina cubana. Allá usted va a la farmacia y la farmacia tienen esos potes de porcelana antiguos
y tienen unos libros al lado, no tienen medicina. Están vacías las perchas. No tienen medicina, o sea, no pueden hablar de que nos pongan como ejemplo a Cuba, con todo el respeto de los Todo cubanos este que pueden estar tema, oyendo. Renato, agradeciéndote de haber estado con nosotros y más que nada brindándoles el apoyo, ¿no? Porque la industria ecuatoriana, la industria farmacéutica en este caso, la pequeña industria, como presidente de la pequeña Cámara de Industria, se está hablando ahora de una ley antimonopolio, pero a la larga el presidente o quien se haga cargo de este tema tendrá que fijar en el futuro las políticas como esta, de decir, comprémosle a Cuba, porque hay que pagarle en todo caso el favor de que nos está educando a algunos estudiantes de medicina y nos ha ayudado en el tema de Eugenio Espejo con el vicepresidente Lenín Moreno. En conclusión, yo sé que para un empresario es difícil hablar de política cuando se quiere hablar exclusivamente de asuntos técnicos, asuntos comerciales, industriales. Pero esto, ¿a qué lleva? ¿Hacia dónde conduce? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Qué otras gestiones seguirán haciendo al respecto? A ver, a nosotros nos interesa mucho que haya el apoyo a la industria nacional. En este caso nos tocó el turno a la industria farmacéutica, pero si analizamos lo que sucedió cuando el señor presidente decidió que se le ponga aranceles a los calzados chinos, sería interesante que ustedes hagan el análisis cómo le va a la industria de calzado ecuatoriana. Le va excelente. Inclusive están mandando a gente a capacitar afuera para nuevos diseños, porque yo tengo una fábrica cerca, digamos, del laboratorio y yo converso con ellos y efectivamente están invirtiendo en nuevos diseños, en nueva tecnología. Entonces, les va excelente. Cuba manejó una campaña que ya lleva más de 40 años, el Plan Vallejo, para, en cierta forma, sustituir las importaciones. Estamos lejos nosotros, o sea, a ver, no estamos lejos siempre que comencemos, pero uno va a un centro comercial en Colombia y el 95% de lo que está ahí es colombiano. Entonces no es malo que se sustituya las importaciones de una forma inteligente, también teniendo el factor de valor agregado de una calidad que hoy el público es exigente. Entonces es un escenario interesantísimo el que estamos viviendo ahorita, si es que efectivamente las buenas intenciones del presidente de sustituir las importaciones se da. Ojalá el equipo que está al lado efectivamente trabaje en ese sentido. Porque por ahí sale alguien de comercio y dice, nosotros somos importantes. El comercio es comercio, simplemente comercializa los productos que están en el mercado. Quienes producimos somos importantes, que damos la mayor fuente de trabajo. Entonces hay que sustituir las importaciones inteligentemente. Pero lamentablemente nosotros trabajamos y quien toma las decisiones es un gobierno central en las cuales hay muchos burócratas que tratan de justificar su posición, pero están desacertados porque van en sentido contrario a lo que es el desarrollo de un país. Tú dijiste hace un momento que son burócratas de anteriores gobiernos. ¿Tiene algo que ver eso? Es que no los cambian. No los cambian. O sea que son ya estos burócratas... Son de carrera. De carrera, ya. De carrera, parece armamentistas, son pero terroristas industriales. No son preparados, actualizados. No, pues ellos tienen un currículum que da hasta miedo verlo. Tienen como 100 títulos, pero le das una empresa y la quiebran. Porque ellos solamente son para andar en congresos. Me acuerdo cuando hicimos digamos, una reunión aquí en la Cámara a las 10 de la mañana y el señor me dijo, oiga, pues usted no tiene tanta, digamos, convocatoria como tienen en Quito. Discúlpeme, usted haga una convocatoria aquí a las 6 de la tarde y le pongo cualquier cantidad de gente en la Cámara. Aquí la gente trabaja. Allá son los burócratas que les van a llenar todos los escenarios para que usted haga una presentación. El tipo ahí se dio cuenta que efectivamente vivimos en dos países. Pensando que quieren llevarse el Instituto de Higiene y Higiene Pérez a la ciudad de Quito, acá Guayaquil se desarrolló, la industria farmacéutica, las grandes multinacionales prefirieron primero venir a Guayaquil, por razones luego de otras conveniencias, cerraron sus fábricas, fueron con las casas matrices a la ciudad de Quito. Y ahí está el tema, ¿no? Es que le dieron muchas ventajas. Sí, les dieron algunas ventajas para llevar las casas matrices a Quito. Sí. Pero ahí está el tema entre ecuatorianos, no preocupados realmente de la eficiencia, la eficacia, sino de la burocracia y finalmente de la politiquería. Te dejo con la despedida, Renato, las acciones que ustedes van a seguir haciendo para que al farmacéutico ecuatoriano realmente se lo apoye. Bueno, efectivamente lo que nosotros queremos es igual condiciones. Si a Cuba no le van a pedir fijación de precios para la compra a dedo, digamos, de lo que van a requerir de ellos, pues tampoco queremos fijación de precios nosotros. Y téngalo por seguro que el éxito que tuvo el Seguro Social en la compra, en la subasta del 2009, o sea, 2010, eso va a tener un excelente resultado también en esta subasta, si no nos exigen el requisito de tener fijación de precios, que no afecta la calidad.
y que es una subasta, y eso va a tener una participación masiva en la industria nacional y vamos a estar beneficiados todos los ecuatorianos. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Renato Carló, presidente de la Cámara Pequeña Industria, farmacéutico ecuatoriano. Hemos conversado sobre el tema de la importación de farmacéuticos a Cuba. Pasamos al corte comercial y volvemos.